Universidad Sonsonate, Facultad de Economías y Ciencias Sociales. Estadística aplicada. Catedrático, Ingeniero Ricardo Vizcarra. Regresión lineal y correlación. Presentada por Claudia Carolina Perlanerio, Roxana Guadalupe Hernández Méndez y Erwin Alexander Flamenco Domínguez. Regresión lineal y correlación. Introducción. El análisis de correlación y regresión comprende el análisis de los datos muestrales para saber qué es y cómo se relacionan entre sí dos o más variables en una población. El análisis de correlación produce un número que resume el grado de la correlación entre dos variables, y el análisis de regresión da lugar a una ecuación matemática que describe dicha relación. Conceptos. Regresión lineal. La regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela la relación entre una variable dependiente y, las variables independientes x y un término aleatorio. Correlación. La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores anónimos de la otra. Si tenemos dos variables A y B, existe correlación. Si al aumentar los valores de A lo hacen también los valores de B, y viceversa, la correlación entre dos variables no implica por sí misma ninguna relación de casualidad. Diagrama de dispersión. Para graficar las variables independientes en el eje X y la variable dependientes en el eje Y, los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable determinado por la posición en el eje vertical. Un diagrama de dispersión se llama también gráfico de dispersión. A continuación se muestra el gráfico de diagrama de dispersión, en el cual está la variable del eje Y y la variable del eje X. Cálculo. Regresión lineal. La regresión lineal simple comprende del intento de desarrollar una línea recta o una ecuación matemática lineal que describe la reacción entre dos variables. La suma de cuadrado de regresión es igual, la suma de cuadrado total igual, y lo que es el valor pronosticado de la pendiente. El valor pronosticada de la ordenada es igual. Suma de regresión de error es igual, y lo que es r al cuadrado coeficiente de determinación. Análisis de correlación. El análisis de la correlación emplea métodos para medir la significación de grado e intensidad de asociación entre dos o más variables. Normalmente el primer paso es mostrar los datos en un diagrama de dispersión. Se consideran tres técnicas de cancelación, uno para datos y otro para datos jerarquizados, y el último para la clasificación nominales. Fórmula de la correlación. Fórmula de variación total o la suma de cuadrado total. Dice que es la suma de cuadrado de total es igual a la suma de cuadrado de la diferencia entre cada valor pronosticado de Y y el valor pronosticado en Y. Fórmula de variación explicada o suma de cuadrado de regresión es igual a la suma de cuadrado de la diferencia entre cada valor pronosticado en y el valor promedio de Y. Fórmula no explicada o suma de cuadrados del error. Dice que es la suma de cuadrados de error es igual a la suma de cuadrados de la diferencia entre cada valor observado de Y en cada valor pronosticado en Y. Ejercicio. Conjunto de datos A, conjunto de datos B, conjunto de datos C y conjunto de datos D. Tenemos lo que es el valor de X y el valor real de Y. Dice que el valor pronóstico es igual a 3.0
más 0.5 el valor de x. C, yx es igual a 1.237. SB1 es igual a 0.118. R al cuadrado es igual a 0.667. Suma de cuadrado de regresión es igual a la variación explicativa, igual a la suma de la diferencia entre cada valor por el valor pronosticado menos el valor promedio de Y, es igual a 27.51. SCE, variación explicativa, la suma de la diferencia entre cada valor por el valor real de Y menos el valor promedio, el valor real promedio, igual a 13.763. SCR es igual a la variación explicativa, igual a la suma de la diferencia de cada valor por el valor real de Y menos el valor promedio pronóstico, igual al 41.273. Se consideran 4 conjuntos de datos. El conjunto de datos A consistía en los siguientes valores: el valor de X, el valor real de Y. Cálculos para el conjunto de datos. Tenemos el conjunto de Y y el de X, que es el de X es la suma de 99. El de Y es el valor de 82.51. El valor de X igual a 2 tenemos 1001. Valor de Y igual a 2 tenemos 660.1727. YX, que es el 797.6. El valor de la pendiente es igual a CSXY entre SOX. CSXY igual a la suma de la diferencia igual a 1 por el valor de X menos el valor promedio de X, es igual a la suma de la diferencia igual a 1 por el valor de X más el valor real de Y menos la suma de la diferencia igual a 1 el valor real de X por la suma de la diferencia igual a 1 y el valor real de Y entre N igual 797.6 menos 99, que es el valor de X, por el valor de Y, 82.51 entre 11. Es igual a 797.6 menos 742.59, igual a 55.01. SCX es igual a la suma de la diferencia igual a 1 por el valor de X menos el valor promedio de X, igual a la suma de la diferencia igual a 1 por el valor de X al cuadrado menos la suma de la diferencia igual a 1 entre el valor N igual a 1001 menos el valor de X, que es 99 al cuadrado entre 11 igual a 1001 menos 891 igual a 110. El valor de la pendiente es igual a 55.01 entre 110, igual a 0.5001. El valor de la ordenada menos el valor pronóstico de la pendiente, el valor promedio de X, el valor pronóstico de la suma de la sumatoria igual a 1 con el valor de real entre N, que es 82.51 entre 11, igual a 7.50.
El valor promedio de X es igual a la suma de la diferencia igual al valor de X igual a 99 entre 11 igual a 9.0. B0 menos igual a 7.50 menos 0.5001 por 9 igual a 3. Suma de cuadrado total es igual a la suma de la diferencia entre cada valor por el valor real menos el valor promedio de Y, igual a la suma de la diferencia del valor de Y al cuadrado menos la suma de la sumatoria igual a 1 valor real entre n al cuadrado es igual a 6.660.1727 menos 82.51 al cuadrado entre 11. 660.1727 menos 618.9 es igual a 41.2727. Suma de cuadrado de regresión es igual a la suma de la diferencia del valor real de X al valor promedio, igual a la ordenada de la suma de la diferencia entre el valor real más la pendiente, que es igual al valor, es igual a la suma del cuadrado de la diferencia del valor de X y Y, menos la suma de la diferencia igual a 1 por el valor de Y entre n al cuadrado, que es igual a 3 por 82.61 más 0.5000 por 797.6 menos 82.51 entre 11 al cuadrado es igual a 27.43. La suma de regresión de error. Tenemos la suma de la diferencia por la suma del valor real de Y menos el valor pronóstico al cuadrado igual a la suma de la diferencia de Y del valor real menos la ordenada, que es la suma de la diferencia de Y menos la suma de la pendiente, menos la pendiente, el valor real de X y Y, igual a 660.1727 menos 3 por 82.51 menos 0.5000 por 797.6 es igual a 13.84. La gráfica. Diagrama de dispersión para 4 conjuntos de datos. Tenemos lo que es entonces estadísticos asociados con una regresión lineal simple. Los 4 conjuntos de datos son idénticos. Si el análisis se entiende en este punto, se pierde la información valiosa contenida en los datos, que representan los diagramas de dispersión para los 4 conjuntos en la figura YA, YB y YC, YD. Gráfica de residuales para los 4 conjuntos de datos. Residual. En los diagramas de dispersión de las gráficas residuales son los conjuntos de datos. El único conjunto de datos que aparece seguir una línea recta aproximada es el conjunto A. Sin embargo, esto no es cierto para los conjuntos B, C y D. Conclusión.
Regresión y correlación lineal son dos herramientas para investigar la dependencia de una variable dependiente y en función de una variable independiente x, y igual a función de x, y igual a variable dependiente que se desea explicar o precedir. También se llama regresor o respuesta. X igual a variable independiente también se llama variable explicativa, regresor o predictor. Regresión lineal igual a la relación entre X y Y se representa por medio de una línea recta. Regresión curvilínea igual a la relación entre X y Y se representa por medio de una curva.